Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar este tiempo de estudio, de aprendizaje con un tiempo de oración. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, Padre amado, te honramos, te agradecemos por este hermoso tiempo, la oportunidad de aprendizaje, la oportunidad de vida y de bendición que tú nos otorgas para disfrutar del gozo de la salvación, la cual tú nos has otorgado. Gracias por esta hermosa oportunidad, este lindo tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias y al estudiar tu palabra, guíanos, enséñanos y muéstranos el camino con bien. En tus manos preciosas estamos, te honramos y te agradecemos, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico, que es donde estamos trabajando. Habíamos avanzado un poquito la semana pasada en cuanto al texto de Levítico, tanto Levítico 4, Levítico 5, en cuanto a lo que tiene que ver con los sacrificios y el sacrificio por diversos pecados, tanto el pecado de tocar algo impuro. Eso es lo que hoy vamos a estar observando, algunos detallitos, y vamos a ver estos detalles. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Aquí estamos. Vamos al capítulo 5 del libro de Levítico. En el capítulo 5 del libro de Levítico, vamos a ver del llamamiento. Se dan algunos detalles en el verso 1 y 2. Escuchemos. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado, dice aquí este texto. Interesante que a veces uno dice, "No, es que yo no quiero meterme en nada de eso". Si usted sabe, usted conoce y usted puede testificar, pero no lo hace, también es considerado como pecado. Si usted sabe que es la verdad, lo que ha acontecido, pero no lo hablamos, de acuerdo al texto del Levítico, le es considerado también como pecado. Por lo cual, si nosotros vemos algo que alguien peca, no confrontamos, ni damos testimonio en el sentido de que vamos y le decimos, sea a un pastor o un líder, saben que esta es la situación que acabo de ver. Entonces, inmediatamente, por esa causa, nosotros también somos parte de aquella persona que ha cometido el pecado. Dicho de otra manera, si usted ve algo malo dentro de la iglesia y no habla, guarda y dice, ah, bueno, allá la vida de ellos, no me quiero meter. Si somos una sola familia en el sentido de estar juntos, lastimosamente, también cargamos el pecado por guardar silencio. Eso es lo que está diciendo en este caso. Mi querido Willy, que intenten con el código, que ahí hay un número de código de ingreso, con eso intenten a ver si es que pueden ingresar. Mi querido Vladimir, no sé si tiene alguna duda o pregunta. Sí, pastor, o sea, le quería preguntar, o sea que en otras palabras está diciendo de que si callamos prácticamente somos cómplices y que debemos alzar la voz cuando vemos algo Así que no es. está de acuerdo.
En el ámbito espiritual es así. Quizás en el ámbito social usted tiene todo el derecho de guardar silencio. Es más, dicen calle, calle ahora, ¿cómo es? Hable ahora o calle para siempre, ¿sí? O hay personas que simplemente se niegan a hablar porque dicen, uy, no me quiero meter en conflictos. Esa es la situación, socialmente hablando, hacia afuera. En el ámbito espiritual no es así. En el ámbito espiritual, si usted ve dentro de las comunidades, dentro de su familia o dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, si usted ve que alguien está pecando, que alguien está errando de una u otra manera, y usted, entendiendo claramente que esa persona está en pecado o está pecando, sabiendo con exactitud que están pasando por un proceso de mal, y usted no dice nada, no habla, ya sea con esas personas o se acerca al pastor o algún líder y le dice, mire, esta situación es lo que está sucediendo, usted es parte del pecado, o sea, pecado de complicidad, dicho de otra manera, ¿sí? Aunque no es el término exacto, pero nos da a pensar esa línea. Son Entonces, daños colaterales. exacto. Entonces, si yo guardo silencio, no es que Dios me perdona, no. En el mundo espiritual no funciona como en el ámbito social. Es otra razón, otra energía que se manifiesta, por lo cual nos toca hablar o confrontar a esa persona, y ahí viene la exhortación, y decirle con amor, obviamente, por eso el apóstol Pablo dice, exhorten con amor. Significa que yo voy y me acerco a esa persona y le digo, ¿sabes qué? Mira, lo que yo estoy observando en ti, de acuerdo a las sagradas escrituras, estás pecando. Entonces se le confronta esta realidad. Yo te recomendaría que puedas leer las escrituras y pedir en oración que Dios sea restaurándote. Puede ser que yo esté equivocado por A o B situaciones, pero esto es lo que yo observo en ti. Esto es lo que puede ayudarle muchísimo a la otra persona en arrepentimiento, transformación y restauración de vida. Eso es restaurar a todo la grey, a todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Mi querido Reinaldo, ¿Cómo está, Doc? Buenas noches, shalom y shalom con todos. Doc, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona eh, nos confiesa ¿cómo le digo? Así súper confianza que ha dejado embarazada una chica, ya, dentro de la iglesia, ¿ok? ya, Y nos pide, por favor, que no comentemos eso con nadie. Sin embargo, está recién empezando a colaborar en el servicio de evangelismo y algunas otras áreas dentro de la iglesia. ¿Estaría mal que nosotros vayamos directamente donde el pastor y le comuniquemos esto, aún sabiendo que la otra persona nos confió no sé si valga el símil con el tema católico cuando hacen ese secreto de confesión? O sea, ¿es sano eso o está mal? Estamos rompiendo la ah, confiabilidad. exactamente. ¿Qué es lo más sano hacer en ese caso? Ya, lo más sabio y prudente es hablar con la persona y decirle que confiese su pecado. Es lo más sabio. Si es que dejó embarazado a una chica y no están casados, no han cumplido el proceso para matrimonio, esa persona en primera instancia ya pecó delante del Señor en acto de fornicación, que es una línea de pecado, adulterio, mandamiento número 7.
por lo cual ya quebrantó la ley conocida. Número uno. Número dos, está pidiendo que otras personas guarden silencio, es decir, ¿saben qué? Sean parte de mi pecado. Eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque si yo guardo su pecado, yo escondo, soy parte, me estoy volviendo cómplice del proceso. Y al volverme cómplice del proceso, me va a afectar mi vida espiritual a mí. Y mañana más tarde también va a afectar al resto porque yo estoy permitiendo, conociendo que pueda seguir ministrando sin haber confesado su pecado. Por lo cual la recomendación más sana en ese ámbito es netamente que esa persona pueda hablar con las autoridades pertinentes en este caso y decirles en qué hemos pecado. Les pedimos que nos perdonen. Eso es restauración, porque él puede decir, ¿saben qué? Que nadie se entere y yo continúo con lo mismo, entonces no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay cambio de vida. Y si no hay cambio de vida, no hay transformación. Por tanto, no está actuando acorde a lo que Dios establece en su palabra. No sé si me expliqué, mi querido Reinaldo. Y tiene todo el sentido del mundo. Gracias, Doc. ¿Y hay un espacio-tiempo para poder darle el margen? ¿O, Sí, o cuál sería la opción? más que darle un margen, porque no es el hecho de, si tú no lo dices, yo lo digo, sino es, Claro. sino es el hecho de mostrarle todas las consecuencias que le va a venir, no solamente a él, sino a toda la iglesia, si es que él sigue callando. Entonces, hay un efecto colateral, como lo dijo mi hermano Vladimir, hay un efecto y fuerte a él, a la familia de la muchacha, en la iglesia, a los líderes, al pastor, porque la gente, ¿qué va a decir? La gente no va a decir, ah, el pastor no supo. Lastimosamente, al primero que le lanzan la piedra es al pastor, porque se supone, entre comillas, que el pastor conoce todo lo que está sucediendo alrededor de la iglesia. Y más, si estaba sirviendo, ¿cuáles las expresiones? ¿Cómo es posible que una persona así esté sirviendo en la iglesia? Entonces, viene todo un problema enorme si es que guarda silencio. Ahora, si habla, también le viene el proceso, le viene la consecuencia, y ahí sí pidamos a Dios que el pastor sea sabio para que sepa cómo manejar esta situación dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si el pastor es de la vieja guardia, ¿qué es lo primero que va a decir? Tienen que confesar ante toda la iglesia el pecado y tienen que casarse y punto. Entonces eso va a suceder desde la vieja guardia, ¿no? Es decir, como saben decir, de los que son hueso colorado. Sin embargo, ¿realmente ese debería ser el camino? La respuesta es no. Debe empezar un proceso de restauración en donde el pastor, el momento que llegue cualquier rumor, inmediatamente el pastor tiene que actuar con sabiduría y decirles a esas personas, sí, ya estoy trabajando en el asunto con ello y necesito que ustedes, en vez de estar hablando, criticando, más bien oren por esa persona para que sea restaurada y por esa familia que sea restaurada en la bendición de Dios, de tal manera que el chisme, el rumor y el estar hablando dentro de la iglesia cese inmediatamente. Número uno. Número dos, el pastor o líder tiene que trabajar directamente con ellos. Uno, sí en arrepentimiento, pero ya al haberlo confesado, eso indica que sí hay el deseo de ser restaurado. Una persona que no quiere confesar no tiene el deseo de presentar su pecado, de decir, me equivoqué, pequé. Por eso esconden, porque tienen miedo ¿a qué? A que se le descubra el pecado. Y eso va a pasar como sucedió en el texto sagrado que David tuvo miedo
de que se le descubre el pecado, andaba escondido hasta que llegó Natán y de una manera magistral le confrontó con el pecado. ¿Pero qué le dijo? Nunca se apartará la espada de tu casa. O sea, viene una consecuencia fuerte cuando intentamos esconder el pecado. Es fuertísimo eso. Así que no recomendaría que sigan guardando eso, sino más bien pueda ser expresado y esperemos, vuelvo y repito, el pastor tenga sabiduría dirigido por Dios para que sepa cómo sanar las heridas en este proceso. La oración nos toca, mi Clarísimo, querido Reinaldo, orar mucho. clarísimo. Muchísimas gracias, doctor. Con gusto. Muy bien, entonces esto es lo que nos presenta esta primera sección y así empezamos. La iglesia debe enseñar sobre la santidad y cómo los creyentes deben evitar la impureza moral o espiritual. Es importante ser conscientes de la influencia del pecado en nuestras vidas y actuar para evitarlo. Es importantísimo que nosotros debemos estar conscientes de cómo influye el pecado y poco a poco va destruyendo nuestra vida y la vida de los demás, porque afecta la vida de los demás, nuestro actuar afecta. Y es un proceso que empieza a lastimarnos espiritualmente, hasta que se endurece el corazón y después ya no queremos saber nada de Dios. Entonces tengamos mucha sabiduría en ese actuar. Veamos del 4 al 6. El pecado por un juramento negligente. Del 4 al 6 nos dice, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Es decir, si es que hace un juramento y después dice, "Ah, ¿qué dije?" Ahora, recordemos que juramento dentro del sentido bíblico antiguo no es lo mismo lo que nosotros pensamos hoy por hoy como juramento. Para nosotros el juramento hoy por hoy es levantar la mano y decir yo juro esto y aquello, ¿sí o no? Eso es para nosotros juramento. Para ellos, en la antigüedad, especialmente en este contexto, de acuerdo a lo que expresan algunos autores, hace referencia que el juramento era dar la palabra como un acto de vida y muerte. Es decir, si usted dice, ayúdame con esto y usted dice, sí, yo te voy a ayudar el día de mañana, para ellos ese acto de haber dicho, sí, yo te voy a ayudar, ya era considerado un juramento delante de Dios. Y claro, inmediatamente esa persona va a decir, ay, no puedo el día de mañana. Entonces ya pecó. Eso es lo que está haciendo referencia. Uno diría, qué drásticos que eran, Isaías. Sí. Por eso más adelante va a decir que tu sí sea sí y tu no sea no. Punto. No digas sí y después no lo hagas. No debe existir tal cosa. Con el devenir del tiempo, la palabra fue poco a poco desplazada. Ya no es tan importante a la fecha lo que usted diga de labios, de palabra. Decir, ve, te prometo, o te juro, o cualquier cosa, ya no tiene valor. Ahora, ¿qué tiene valor incluso legalmente hablando en la ley? ¿Qué es lo que tiene valor? No sé si hay algún abogado presente. Un Un documento documento por notarial. escrito. Un documento firmado. Si no está escrito o no hay pruebas, no existe tal cosa. ¿Sí o no? Eso es lo que se dice hoy por hoy. Delante de Dios, en el ámbito espiritual, su sí es un sí, un no es un no. No hay media tintas. Si volviéramos a ese tiempo antiguo, muchos estaríamos hecho wafer, como decía un amigo, doctor, que
siempre me ayuda, es mi doctor de cabecera. Él dice, ¿sabes qué, Isaías? Sigue con esta alimentación y estás hecho wafer. Esa es su expresión. Así están algunos. Hecho wafer, si es que todavía esa ley se mantuviera así, pero tan rígida. Por eso dice en el Nuevo Testamento que tú sí sea sí y tu no sea no. No juréis en vano. Ahora entendemos un poquito más la línea del juramento. El juramento no es solamente llegar y decir, sí, yo juro, sino es decir sí o decir no, pero hay que hacerlo y mantenerse firme en la palabra. Duro esta parte, ¿verdad? Es fuerte, porque nosotros vivimos acostumbrados constantemente a decir sí y después no lo hacemos. O decimos no y después nos arrepentimos. ¿Por qué no lo haría? Es más, hay personas que en la parte psicoemocional les cuesta decir no, les cuesta. Le dice, haz esto, sí, ayúdame con esto, sí, préstame esto, sí. Les cuesta decir no. ¿Por qué? Latinoamérica tiene una causa o una forma, una manera distinta a otros países europeos, asiáticos, norteamericanos, etcétera. ¿Y cuál es esa línea? Esa línea es que nosotros tenemos miedo o temor de decir no, porque inmediatamente nos van a juzgar ante esa situación. Ve cuánto hice yo por ella o por él. Y en vez de eh, decirme sí, me dice no. Y la gente se enoja, se resiente, porque somos bastante emocionales. Eso es común en los latinos. Aunque hay algunos que, en cambio, van al otro lado, todos le dicen no. Sin embargo, lo más común es que la gente diga sí, aunque vaya con regañadientes. De gana le dije que sí, yo no quería, pero ya me tocó para que no se sienta mal o para esto o para aquello. ¿Sí? Pame, le escuchamos. Buenas noches. Una Buenas noches. consulta. En el caso de que si alguien viene y me solicita algo y yo digo, inicialmente digo no, porque en verdad pienso que no voy a poder, pero a la final logré hacerlo o puedo hacerlo y digo sí, ¿también estaría pecando? Realmente no estaría pecando. ¿Por qué? Porque si se comunica y le dice más adelante, mire, sí puedo porque el tiempo ya me dio. Es decir, hay especificación, hay una causalidad de fondo, no hay pecado. Pero si usted dice simplemente no y no hay ninguna cosa y más adelante dice, uy, si hubiese podido. Entonces, por ese si hubiese podido, pero le dio un no así tajante, entonces es mejor simplemente decir no y continuar las actividades y no pensar en eso. No sé si me Gracias. expliqué. Sí, súper claro, gracias. Ok, ok. Muy bien, eso en estas líneas. Ahora, hoy por hoy se vuelve difícil este tema. Vuelvo y repito por nuestra realidad y por otras realidades que lastimosamente tienen mucho que ver por las costumbres y tradiciones dentro de nuestros hogares. ¿Sí? Mi hermano Vladimir, si no me equivoco, está levantado su mano. Sí, pastor, le quería comentar al respecto. Yo que tenía la oportunidad, y no sé, algunos de los otros hermanos, a lo mejor que están también acá en los Estados Unidos, es un choque cultural verdaderamente que pasa en eso que manifestó. Acá el gringo, llamémoslo así, es mucho más directo y mucho más frío en ese lado. Nosotros somos muy sentimentales y a veces eso nos cuesta mucho. Como usted decía, decir, ay, es que si le digo que no, pobrecito, se va a resentir, qué pena. Pero en cambio acá, yo pienso que también es una de las cosas uno de los factores también que
el cambio acá en un país del primer mundo que indica, o sea, esa frontalidad en las que dice, o sea, si sí es sí, sí, y si es no, es no. Y en ese lado, o sea, son muy desapegados en ese lado. Y sí es algo cultural latino que a veces nos cuesta, pero que yo pienso que es necesario el analizar más profundamente eso y desarraigarnos de aquello, porque a veces nos metemos en muchos problemas por decir sí cuando verdaderamente no podemos o cuando existen otras circunstancias alrededor y tenemos miedo de confrontar aquello, decir no. Así es, muchas gracias. Gracias por ese aporte muy, muy importante. Entonces, familia, miren que el libro del Levítico, cuando ya se va analizando así, ya no se vuelve una ley de carga, sino se vuelve una oportunidad para analizar, reflexionar y empezar a hacer cambios. Los compromisos en la vida cristiana son serios. Si usted dice, pastor, yo voy a servir, aquí viene un punto muy delicado y probablemente Fabricio va a decir, por fin va a toparlo, pastor. Si en la iglesia usted dice, yo voy a servir y se compromete al servicio, pasa una semana, "Ah, ya no quiero". No es el compromiso o su palabra con nosotros como líderes o pastores, es con Dios. Y a veces la gente no entiende eso dentro de las iglesias. Claro, a la ligera dicen, sí, yo quiero servir, yo quiero estar, yo quiero hacer algo. Empiezan a servir en la iglesia, ay, no ha sido lo que yo esperaba. Inmediatamente, su sí es sí o su no es no con Dios, no con nosotros. Lastimosamente, digo lastimosamente porque no se debería realizar, pero por incluso como mostrarles el compromiso que usted está presentando para la iglesia, nosotros como comunidad Adati tenemos un reglamento interno y pedimos que por favor lo firme para el servicio dentro de la iglesia. Pero es únicamente para que usted pueda mirar, ver todo el proceso de lo que usted se está comprometiendo, pero no con nosotros, sino es con Dios. Y a veces no entendemos esos detalles. Y a veces nos toca incluso llegar a esas hojitas y decir, hey, tú te comprometiste, mira, aquí hasta lo firmaste. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Te olvidaste de Dios? El problema ya no es con nosotros, es su compromiso con Dios. El momento que juntamente con mi esposita estuvimos tomando la pastoral de la iglesia, yo sabía en lo que me metía. Y dentro de mi parte tenía un miedo de lo que me iba a meter. Otra parte decía, dale, Isaías, tú puedes, vamos, vamos, dale. Y cuando en ese momento dijimos, sí, vamos a hacer la línea pastoral, vamos a aportar en esta comunidad, han habido momentos que sí me ha venido a la mente, es que de gana me hice pastor o de gana estuve en esto, pero inmediatamente me toca decir, Dios, perdóname, porque a veces actúo con ignorancia. Y ahí es cuando me toca pedir perdón a Dios. El ministerio al cual Dios me ha llamado, jamás lo dejaré. Quizás me cambie de lugar, pero jamás dejaré el ministerio que Dios me ha llamado, porque es mi compromiso con Dios. Y yo lo hice una sola vez, y así moriré. Es lo mismo que cuando dije sí a mi esposa para casarme, hasta que la muerte me separe. Son compromisos serios delante de Dios. Mi sí es un sí y mi no es un no con Dios. Pero en el servicio, ¿qué estamos haciendo? A veces hasta rogando para que se queden y no pequen contra Dios.
Hay ocasiones en las cuales uno dice como pastor, "Ah, que Dios le castigue a este incircunciso". Y después dice, no, no, Dios, perdónale, porque todavía está en pañales, aprendiendo, conociendo, entendiendo. Y toca nuevamente respirar y decir, ok, continuemos, sigamos adelante. Eso en el ámbito de servicio. Por eso, los que estamos presentes y aún los que no son parte de nuestra comunidad, pero nos acompañan, si usted se ha comprometido al servicio con su iglesia, cúmplalo de la mejor manera. Y solamente cuando vaya a cambiarse o Dios le vaya a cambiar a otro sitio, a otro lugar, deje de servir en esa iglesia. Porque no es el compromiso con los pastores o los líderes, el compromiso es con Dios. Su sí sea un sí, su no sea un no. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿O ya le puse fuerte el proceso? La iglesia debe enseñar sobre la importancia de la honestidad, la integridad de nuestros compromisos con Dios. Así que, ¿qué tan honesto e íntegro es usted con los compromisos que ha establecido para Dios? Obviamente debería ser para todo ámbito, no solamente para Dios, sino también ámbitos seculares. Debería ser. Y espero que si somos hijos de Dios, demostremos que un sí es sí y un no es no. Mi querido Reinaldo, No, y aprovechando el tema este de los compromisos, sobre todo me he dado cuenta que para el tema del evangelismo, pues como que la gente no le toma mucha atención. No sé por qué, no sé si es vergüenza, no sé si es cultura, no sé si es que a lo mejor eh, tienden mucho a pensar en el qué dirán y cosas así, o les falta, no sé, la verdad es que no sé, pero les encuentro y a muchas personas muy desmotivadas en ese aspecto. Quizás las dos primeras convocatorias, por ahí sí, como que se anima, pero eso es como saben decir secularmente carrera de caballo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede a la gente motivar? Igual para los estudios. Me he dado cuenta que al principio es como que sí, se contagian mucho, pero también es el efecto dominó del otro lado. Ya no van muchos y ya todo se contagia. ¿Cómo puede animársela la gente, incluso con lo que usted dice, que los compromisos con Dios tienen que ser con la seriedad, honestidad e integridad que lo requieren? en primera instancia es constancia de los líderes. Enseñar con el ejemplo. Es lo primero. Si el líder o el pastor anda desmotivado, toda la iglesia se desmotiva. Y eso es un efecto fuerte en la mayor parte de iglesias. Es por eso que hay mucha gente que como no quiere tener un compromiso con Dios, acude a iglesias que son de mayor tamaño, eh, que son más de corte emocional que netamente de enseñanza bíblica, porque no hay quien le confronte, no hay quien le exija servir. Simplemente dile, ven y Dios te va a hacer la vida más fácil. Y eso es lo que la gente dice, ok, aquí estoy. Y lastimosamente, en vez de crecer espiritualmente, la gente solo crece en una nube de fe. Y cuando es confrontada su fe ante una realidad mucho más compleja, es cuando trascienden al dolor, a la angustia y a la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento la gente
Dice, no hay más dolor, no hay más angustia y tampoco hay Dios. ¿Por qué? Porque en el medio de mi dolor y de mi angustia no le vi a Dios. ¿Y a qué iglesia estaba asistiendo? ¿Qué Dios estaba sirviendo? ¿Su relación era íntegra, honesta? No. ¿Tuvo realmente un encuentro con Dios? No. Y hay algo muy puntual, mi querido Reinaldo, como va a decir Samuel Pérez Millos, y lo expreso. Una persona que dice ser cristiano y no ama a su hermano, no ama al prójimo, no es cristiano. Dicho de otra manera, si usted no sirve en la iglesia o en cualquier ámbito para ayudar a los demás, aportar con los demás y dar un granito de arena para que el otro pueda crecer en Dios, si usted no sirve, no sirve para nada. No es un hijo de Dios. Y eso es duro. Entonces, mi querido Reinaldo, poder motivar, la única directriz es confrontar a las personas en su realidad, pero mostrando con el ejemplo. Y en la línea de la evangelización, si nosotros decimos hay que salir a evangelizar, una persona que no ha tenido un encuentro personal con Dios, pero de esos encuentros que realmente transforman, difícilmente va a poder enseñar o predicar la palabra de Dios. Va a tener siempre miedo, temor, porque no está viviendo lo que habla. Pero una persona que tiene un encuentro con Dios, así no salga a las calles, pero a la familia empieza a predicarle. A las personas alrededor empieza a enseñar y a predicar. Invita gente. Y eso es una muestra de su encuentro con Dios. Así que, más que nosotros enojarnos, mi querido Reinaldo, es entender que la gente aún no ha tenido un encuentro personal con Dios en ese acto transformador. Y eso duele, porque todos deberíamos estar evangelizando, enseñando diariamente en nuestros hogares, en nuestras casas, a las familias alrededor, invitando gente, etcétera. Pero como no vivimos lo que hablamos, preferimos no hablar de Dios, porque no hay vivencia. Espero haberme explicado, mi querido Reinaldo. Claro que el agua, Doc. Muchas gracias. Mi querido Fabricio, te escuchamos. Buenas noches con todos. O sea, realmente, bueno, a lo largo de todas las experiencias que he pasado en Nueva York, en mi servicio allá en Centro Cristiano Metro y ahora acá en la iglesia, ¿no? Realmente es mi, no sé no sé cómo decirlo, pero lo digo bajo experiencia y lo que yo he experimentado realmente, que no se trata de motivación, pienso yo. O sea, porque obviamente vamos a trabajar con las emociones, como decimos. O sea, en el pasar del tiempo me he dado cuenta que podemos lograr motivar a las personas, pero solo se mueve emociones. Pienso que un servicio real es bajo entendimiento. O sea, las emociones están y desaparecen. Ujú, Pero si nosotros logramos entender lo que Dios quiere con nosotros como un propósito, creo que ahí es diferente. Ahí es diferente. Entonces, alguna vez hablábamos del tema de bueno, de los dones, ¿no? Genial saber descubrir los dones que tenemos. Pero, ¿y si es un llamado de Dios? No siempre es aplicado a los dones, porque los dones ya los tenemos, ¿no? Y es, claro, uno ya entiende, dice, bueno, no me voy a cerrar. Si me llama Dios y mi don no es el evangelismo y me llama a hacerlo, por obediencia lo hago. Y ahí uno va amando las cosas que Dios pone en el servicio. O sea, claro, ujú. no era mi don, pero lo hice. O sea,
acudí al llamado bajo entendimiento y lo hago con amor para Dios. Y estoy cumpliendo el propósito. Entonces, difícilmente, yo lo digo, yo lo digo así, difícilmente es que la gente sirva bajo una motivación porque la motivación se va a acabar. Es mejor entender que la palabra de Dios es la que me transforma y solo el aprender de la palabra de Dios me hace tener el verdadero entendimiento de lo que yo estoy haciendo, siendo consciente de ello y me mueve ese conocimiento. Entonces yo no por eso no creo que en vano dice que el pueblo de Israel pereció por ignorancia, por no tener conocimiento de la palabra. Ujú. Y así nosotros creo que si no entendemos que la instrucción, la palabra de Dios es la que nos lleva a un cambio, a un entendimiento real de quién es ese Dios al cual servimos, entonces ahí es diferente las cosas. Y, y ya no nos cerramos a eso, ya no existe miedo, sino hay obediencia. Entonces esa es mi manera de amarle a Dios. Dios no necesita de mi amor, sino de mi obediencia. Porque si yo digo, no, Dios necesita de mi amor, ya le hago humano a Dios, porque Él no es un Dios de emociones. Ese es mi Ok, criterio. muchas gracias, mi querido Fabri. Gracias por el aporte y la bendición. A tu ponencia quizás agregaría algo más. Lo que se llama la decisión. Yo decido servir a Dios. Y eso nos cuesta a muchos, decidirnos por Dios. Así como cuando uno se casa, se decide amar a esa persona a pesar de la misma manera, yo decido por amor de lo que Dios ya me dio y en gratitud de lo que Él me entregó, vivir para Él. Ese se llama vida consagrada. Creo que ahí mi querido Fabri me va a entender mucho mejor ahora sí el panorama de la vida consagrada. La consagración es vivir para Dios, bajo los lineamientos que acabamos de expresar. Sí, Isaías, continuemos. Ok, continuemos. Porque rápido pasa el tiempo. Del 7 al 13 tenemos sacrificios por el pecado involuntario. Si alguien no podía permitirse el sacrificio más costoso, podía ofrecer una ofrenda más accesible, 2 tórtolas o 2 pichones. Si nosotros vemos, dice, si alguien ha pecado involuntariamente y obviamente no tiene para hacer la entrega entonces puede presentar 2 tórtolas o 2 pichones. Ahora, aquí entra Loli. ¿Qué es 2 tórtolas y 2 pichones? ¿Por qué dos? ¿Por qué no una? Buena pregunta. Vamos a numerología, gematría. El número 2 en el contexto bíblico significa testimonio. Oiga, qué lindo, ya va teniendo sentido. Si usted peca involuntariamente, al reconocer su pecado, si es que logra reconocerlo, quizás lo hizo involuntariamente y nunca se enteró que lo hizo o pecó, empiece a dar testimonio de una vida consagrada a Dios. Eso significa que usted, ante ese pecado involuntario, no va a tener la misma consecuencia en la acción y en la realidad espiritual del otro, porque su testimonio demuestra que no es así usted. Fue involuntario. ¿Me explico? Uno. Dos. ¿Cómo era el sacrificio? De acuerdo a lo que expresan algunos expertos, dice que degollaban algún pichón o a una tórtola y la sangre le cubrían en el otro, en las alitas del otro, en las plumas del otro,
y le soltaban para que volara. Y esa ave da testimonio de que alguien pecó. Y ahora esa ave lleva esa señal o ese significado del pecado de alguna persona. Entonces, ¿qué significado tenía esto? A más del testimonio, ahora tu estilo de vida, dice, sin embargo, aunque cambies con tu estilo de vida, aunque muestres con tu estilo de vida, sin embargo, siempre alguien quedará manchado. Tienes que restaurarle. Oiga esa parte. ¿Cómo lo aplicamos en nuestros días? Empiece a vivir un testimonio de vida, de consagración con Dios. Y si ha hecho algo mal a alguien o ha dañado la vida a alguien, involuntariamente y usted sabe, entiende, empieza a comprender que lo hizo y afectó a alguien, restaure al otro, restaure para que esa mancha de su pecado no continúe arrastrándole alrededor. Restaure al otro. Y eso es lo que a muchos nos falta hacer, porque por ego, por orgullo y dureza del corazón, no queremos restaurar la vida del otro. Sabemos que hemos hecho mal. Ay, ¿yo por qué? Inmediatamente sale nuestro ego, nuestro orgullo y nuestra vanagloria. No actuemos así. Seamos diferentes. ¿Sí? Entonces, Dios es misericordioso. Él tiene o Él desarrolla lo que se llama bondad que usted y yo no merecemos. No merecíamos su bondad, pero Él nos da de su bondad. Y Él tiene en cuenta nuestras circunstancias. En la iglesia debemos ser inclusivos y apoyar a los que están en dificultades por causa nuestras. Es decir, que nosotros fuimos causantes de eso. Ofrecer oportunidades para que todos puedan acercarse a Dios. Importantísimo. Y cerramos con esto. El sacrificio por el pecado por error. 5:14 al 19. Punto clave. Un sacrificio debía hacerse cuando alguien peca sin saberlo. Dentro de la iglesia debe ofrecer un camino de restauración a aquellos que sin querer caen en pecado. Hay un llamado a la gracia y al perdón. Como iglesia, nosotros tenemos que dar la oportunidad de arrepentimiento, de restauración y arrepentimiento. Teshuvá, ¿recuerdan? Dimos todo un mes de enseñanza sobre Teshuvá. Espero haya habido arrepentimiento en sus corazones. Si no fue así, es tiempo de arrepentirnos, pedir perdón a Dios y transformar nuestras vidas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Se nos fue una hora volando, ya se acabó la hora. Y nos queda todavía el capítulo 6 y siguientes. Increíble. No hay dudas, no hay preguntas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y si alguno de ustedes necesita arrepentirse de algo, hacer teshuvá, este es el tiempo. Yo creo que a todos nos toca pedir perdón a Dios por nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar y quizás cosas que hemos hecho inconscientemente y hemos lastimado a alguien. Pero no queda solo en la oración. Mañana al despertarse, vaya y restaure. Eso le hará restaurar su alma delante del Señor.
Hay gozo de salvación en el momento que nosotros restauramos relaciones. Amado y buen Padre Celestial, estamos delante de ti, de tu presencia, y en esta noche, en tu nombre, que es sobre todo nombre, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre. Si te hemos ofendido, te pedimos hoy perdón. Y como dijo el salmista, contra ti, oh Dios, solo contra ti he pecado, y delante de tu presencia está la mancha de mi maldad. Límpiame, oh Dios, plenamente, y restáurame. Hazme blanco como la nieve, para ser restaurado. Padre amado, te pido en esta noche, perdona mis ofensas, mis pecados. Restaura mi alma. Hazme nueva criatura para vivir consagrado delante de tu presencia, vivir en bendición delante de ti. Enséñame a perdonar, enséñame a restaurar, enséñame a obedecer, enséñame, oh Dios, a vivir conforme a tus mandamientos. Así como lo hizo el Mesías, que es el ejemplo de lo que debería ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. De la misma manera, oh Dios, enséñanos a vivir de acuerdo a tus preceptos. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos. Te clamamos a ti. Necesitamos ser una iglesia comprometida, hijos verdaderos de ti, cumpliendo los mandamientos. Que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Que aprendamos a que ahí hay una promesa de vida y que seamos puntuales en nuestra forma de decir las cosas, pero también de experimentarlo diariamente. Estamos delante de ti, delante de tu presencia. Si vemos que alguna persona ha fallado o ha pecado delante de ti, con sabiduría y amor, enséñanos a cómo acercarnos, confrontarle ante su realidad y su pecado y poder traer restauración y salvación a sus almas. Si es dentro de nuestro hogar y nuestra familia, danos sabiduría para hacerlo. Si son hermanos de la iglesia, danos sabiduría para hacerlo y también prepara el corazón de esa persona para escuchar y entender el error en el cual se encuentran y el pecado que están desarrollando. Padre, que tú seas poniendo esa sabiduría y esa inteligencia, Binah Jochma, en cada uno de nosotros. De tal manera que el entendimiento Da'at en nuestras vidas sea perfecto, de acuerdo a tu voluntad, para vivir conforme a tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias por tu bondad que no merecemos. Y hoy, en gratitud, consagramos nuestras vidas a ti. En los méritos de Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, te damos gracias, te honramos tu nombre y te bendecimos. A ti sea el honor, la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Disfruten el gozo de la salvación, pero no peque. Por favor. Ya vamos entendiendo en Levítico todas las complicaciones de vivir en pecado, que no solo afecta a uno, afecta a todos.
Vivamos en esa conexión con Dios. Un abrazo fraterno. Que el Señor les bendiga. Y con la bendición de Dios, el domingo tenemos Ágape cordialmente invitados a partir de las 8 de la mañana para disfrutar con un rico desayuno y después disfrutar el gozo de la salvación. Dios les bendiga. Linda noche. Bendiciones a todos, buenas noches. Una buena noche, Bendiciones a Gracias. todos, buenas Bendiciones, noches. pastor. Bendiciones, buenas noches. bendiciones, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bendiciones, bendiciones a todos.